Mi hijo golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. ¿Por qué hay desconocidos viviendo en el apartamento millonario que compré para ti, mamá? Me congelé. El tenedor cayó de mi mano. ¿De qué estás hablando? Nunca recibí ningún apartamento y no tengo ni $1 en el bolsillo. La sala se quedó en silencio absoluto. Mi nuera Carolina palideció de forma tan dramática que parecía que la sangre había huido de su rostro. Miguel, mi hijo menor, se hundió en su silla evitando mi mirada. Los nietos dejaron de comer. Las luces de Navidad parpadeaban sobre nosotros como testigos mudos de lo que estaba a punto de desmoronarse. Entonces escuché los golpes en la puerta. 3 golpes secos, contundentes, oficiales. El tipo de golpes que solo da la policía. Rafael se puso de pie señalándome con el dedo. Mamá, hace 3 años te compré un apartamento de $850,000. Está escriturado a tu nombre. Firmaste los papeles. Y ahora descubro que lo alquilaste a extraños y te estás quedando con el dinero mientras finges ser pobre. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. $850,000. Un apartamento. Papeles firmados. Nada de eso tenía sentido. Nada de eso era real. Rafael, yo vivo en un departamento alquilado de 2 ambientes al otro lado de la ciudad. Pago $400 al mes con mi pensión. No tengo ningún apartamento. No he firmado nada. Carolina dejó escapar una risa nerviosa, casi histérica. Ay, Rosaura, por favor. No finjas demencia ahora. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. Miguel se levantó temblando. Yo voy a abrir. No. Carolina prácticamente gritó. Nadie abre esa puerta. Pero ya era tarde. Miguel ya había girado la manilla y 2 oficiales de policía entraron a mi pequeña sala, sus uniformes oscuros contrastando con las decoraciones navideñas que tanto me había costado colgar esa mañana. ¿Señora Rosaura?, preguntó el oficial más alto, un hombre de unos 50 años con expresión seria. Soy el jefe Manuel. Recibimos una denuncia de fraude inmobiliario. Podemos hablar. Mis piernas casi cedieron. Fraude. Policía. Mi cena de Navidad se había convertido en una pesadilla y ni siquiera entendía por qué. Rafael se acercó a los oficiales con esa seguridad que siempre tuvo, esa confianza de hombre exitoso que construyó un imperio empresarial desde cero. Oficiales, gracias por venir tan rápido. Mi madre ha estado cometiendo fraude. Les explico. Un momento, interrumpió Manuel levantando la mano. Primero quiero escuchar a la señora Rosaura. Señora, ¿usted sabe algo sobre un apartamento valuado en $850,000? Sentí todas las miradas clavadas en mí. Los ojos furiosos de Rafael. La expresión tensa de Carolina. La cara de pánico de Miguel. Mis nietos confundidos. Y 2 policías esperando mi respuesta. No sé nada, susurré. Trabajo limpiando casas desde hace 40 años. Me jubilé hace 3 años con una pensión de $520 mensuales. Vivo en un departamento alquilado donde apenas caben mis muebles. No tengo propiedades. No tengo ahorros. No tengo nada. Mi voz se quebró en esa última palabra. Nada. Era la verdad más desnuda que podía ofrecer. Toda mi vida había sido sacrificio, trabajo duro, rodillas destrozadas de fregar pisos ajenos, manos agrietadas de detergentes baratos, noches sin dormir criando sola 2 hijos después de que su padre nos abandonara. Mentiras, escupió Rafael. Todo mentiras. Oficiales, tengo los documentos aquí mismo. Sacó de su maletín una carpeta gruesa y la abrió con movimientos bruscos. Papeles. Tantos papeles. Contratos, escrituras, documentos con sellos oficiales. Los esparció sobre la mesa navideña, entre los platos de comida que ya nadie tocaba. Aquí está la escritura del apartamento. Firmada por ella. Aquí está el comprobante de transferencia bancaria. $850,000 depositados en su cuenta hace exactamente 3 años, el 22 de diciembre. Y aquí tomó otro papel con mano temblorosa de rabia. Aquí está el contrato de alquiler que ella firmó con los inquilinos actuales. Les cobra $3,000 mensuales y se ha estado quedando con cada centavo.
El oficial Manuel tomó los documentos y comenzó a revisarlos con calma profesional. Yo solo podía mirar esos papeles como si fueran objetos de otro planeta. Esa no es mi firma, dije débilmente. Yo nunca firmé nada de eso. Claro que es tu firma. Rafael alzó la voz. Yo estuve ahí cuando firmaste. Miguel también estaba. ¿Verdad, Miguel? Miguel se sobresaltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Sus ojos saltaban entre Rafael y yo, sudaba visiblemente. Sí, yo estaba. ¿Estabas dónde? Presionó Manuel. ¿Vio usted a la señora Rosaura firmar estos documentos? Yo. Miguel tragó saliva. Sí, claro. Estuve presente en la notaría. Fue hace 3 años. Algo en su voz no sonaba bien. Algo temblaba detrás de sus palabras. Pero Rafael continuó, implacable. Mamá, yo trabajé como un perro para construir mi empresa. Carolina y yo nos sacrificamos. Y cuando finalmente tuve dinero, lo primero que hice fue pensar en ti. Quise darte seguridad. Un lugar propio. Algo que nunca tuviste. Y así me lo pagas. Alquilándolo a desconocidos mientras sigues viviendo en ese cuartucho miserable para hacerte la víctima. Sus palabras me golpearon como puñetazos. ¿Hacerme la víctima? Miré mis manos sobre mi regazo. Manos de 62 años marcadas por el trabajo. Manos que criaron a esos 2 hombres solas, sin ayuda, con 3 trabajos simultáneos para que nunca les faltara comida. Carolina se acercó poniendo una mano sobre el hombro de Rafael. Rosaura, esto es muy grave. Fraude es un delito penal. Podrías ir a prisión. Pero si devuelves el dinero ahora, si transfieres el apartamento de vuelta a Rafael, podemos olvidar todo esto. Es Navidad. Pensemos en los niños. ¿Devolver? ¿Transferir? ¿De qué dinero estaban hablando? No tengo nada que devolver porque nunca recibí nada, repetí, y esta vez mi voz sonó más firme. 62 años de vida me habían enseñado a reconocer cuando algo estaba podrido. Y aquí, en mi propia sala, en mi propia cena de Navidad, algo olía terriblemente mal. El oficial Manuel me miró a los ojos. Señora Rosaura, necesito que venga conmigo a la estación. Tenemos que aclarar esto oficialmente. Rafael sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, victoriosa. Y fue en ese momento, viendo esa sonrisa, que algo dentro de mí despertó. Algo oscuro. Algo que me susurraba que mi propio hijo, mi primogénito, el niño que amamanté y crié y protegí, me estaba mintiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? El viaje a la estación de policía fue la experiencia más humillante de mis 62 años. Rafael insistió en acompañarnos, con Carolina pegada a su lado como una sombra elegante. Miguel vino también, pero se sentó en el asiento trasero del auto conmigo, mirando por la ventana, evitando cualquier contacto visual. Las calles estaban decoradas con luces navideñas. Familias caminaban felices cargando regalos. Niños señalaban las vitrinas iluminadas. Y yo iba en un patrullero, acusada de un crimen que ni siquiera comprendía. Cuando llegamos, me hicieron sentar en una sala de interrogatorios fría y gris. La silla de metal estaba helada. Las paredes eran del color del cemento sucio. Una lámpara fluorescente parpadeaba sobre mi cabeza. Manuel se sentó frente a mí con la carpeta de documentos que Rafael había traído. Señora Rosaura, voy a ser directo con usted. Estos papeles parecen legítimos. Tienen sellos oficiales, firmas notariales, todo en orden. Pero usted dice que nunca los firmó. Es correcto. Asentí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. No iba a llorar. No les daría esa satisfacción. Entonces necesito que me cuente su versión. Con detalles. Todo lo que recuerde de hace 3 años. Respiré profundo. Hace 3 años yo todavía trabajaba. Limpiaba 5 casas por semana. Ganaba aproximadamente $1,300 al mes, a veces menos. Vivía en el mismo departamento donde vivo ahora, un lugar pequeño que alquilo por $400 mensuales. Rafael venía a visitarme una vez cada 2 meses, tal vez. Siempre estaba ocupado con su empresa.
Miguel me visitaba los domingos para almorzar. Rafael alguna vez mencionó querer comprarle un apartamento. Nunca. Bueno, una vez dijo que cuando tuviera más dinero me ayudaría, pero fue una conversación casual. Nada concreto. Nada que requiriera firmas o bancos o notarías. Manuel pasó las páginas lentamente. Según estos documentos, el 22 de diciembre hace 3 años, usted recibió una transferencia de $850,000 en una cuenta bancaria. Luego, el mismo día, ese dinero fue utilizado para comprar un apartamento en la zona residencial de Los Pinos. ¿Tiene usted cuenta bancaria, señora Rosaura? Sí, en el Banco Nacional. La misma cuenta que tengo hace 30 años. Ahí me depositan mi pensión cada mes. ¿Alguna vez vio un depósito de $850,000 en esa cuenta? Por supuesto que no. Si hubiera visto esa cantidad de dinero, habría sufrido un infarto ahí mismo. Manuel casi sonrió, pero se contuvo. Puedo ver su estado de cuenta actual. Busqué en mi bolso gastado y saqué mi billetera vieja de cuero sintético. Adentro guardaba el último recibo del cajero automático. Se lo entregué con manos temblorosas. Manuel lo leyó y su expresión cambió sutilmente. Aquí dice que su saldo actual es de $83,40. Así es. Cobré mi pensión hace una semana. Pagué el alquiler, compré la comida para la cena de Navidad, y eso es lo que me queda hasta el próximo mes. Hubo un silencio pesado. Manuel me miró de una forma diferente, como si finalmente estuviera viendo a una persona real y no solo a una sospechosa. Señora Rosaura, algo aquí no cuadra. Una persona que supuestamente tiene un apartamento de $850,000 y cobra $3,000 mensuales de alquiler no debería tener $83 en su cuenta. Porque yo no tengo ningún apartamento, dije con firmeza. Porque todo esto es una mentira. Y no entiendo por qué mi hijo está haciendo esto. La puerta se abrió bruscamente. Rafael entró seguido de Carolina, quien llevaba su maletín de cuero color caramelo, el que usaba cuando iba a juicios importantes. Ella era abogada corporativa, exitosa, de esas que cobraban $500 la hora. Oficial Manuel, esto es un circo, dijo Carolina con voz cortante. Mi suegra está mintiendo descaradamente. Tenemos pruebas físicas, documentos legales, testigos. Esto debería ser un caso abierto y cerrado. Manuel la miró sin pestañear. Señora, estoy conduciendo una investigación. Por favor, espere afuera. Soy abogada. Tengo derecho a estar presente. No cuando está directamente involucrada en el caso. Afuera. Ahora. Carolina apretó los labios hasta formar una línea delgada y blanca. Salió de la sala con pasos furiosos. Rafael la siguió, pero antes de cerrar la puerta me lanzó una mirada que nunca olvidaré. No era rabia. Era decepción. Como si yo hubiera destruido algo precioso. Manuel esperó hasta que la puerta se cerró completamente. Luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Señora Rosaura, voy a ser honesto con usted. Llevo 25 años en este trabajo. He visto todo tipo de fraudes. Y esto, señaló los papeles. Esto me huele mal. Pero necesito su cooperación total. ¿Está dispuesta a que investiguemos su cuenta bancaria? Todos sus movimientos de los últimos 3 años. Sí. Investigue lo que quiera. No tengo nada que ocultar. ¿Y si necesito que firme una autorización para que un grafólogo examine las firmas de estos documentos? Para compararlas con su firma real. Lo que sea necesario. Manuel asintió, satisfecho. Bien. Voy a hacer algunas llamadas. Esto va a tomar tiempo. ¿Tiene hambre? ¿Sed? Negué con la cabeza. Mi estómago estaba cerrado. No podría tragar nada aunque quisiera. Me dejó sola en esa sala fría durante lo que parecieron horas. El reloj en la pared marcaba las 11:40 de la noche. Mi cena de Navidad estaba arruinada. Mis nietos probablemente habían sido llevados a casa, confundidos y asustados. Y yo estaba ahí, sentada como una criminal, tratando de entender cómo mi vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran. Rafael de niño, abrazándome después de que su padre nos abandonó. No te preocupes, mami.
Cuando crezca voy a ganar mucho dinero y te voy a comprar una casa grande. Miguel, más callado, más tímido, aferrándose a mi falda cada vez que tenía miedo. Mis 2 hijos. Mis 2 razones para seguir adelante cuando el hambre apretaba, cuando los pies me dolían tanto que apenas podía caminar, cuando el cansancio era tan profundo que quería rendirme. ¿Dónde estaban esos niños ahora? ¿En qué se habían convertido? La puerta se abrió nuevamente. Esta vez entró un hombre diferente. Tendría unos 55 años, canoso, con lentes de marco negro y un maletín profesional. Vestía traje gris, impecable, caro. Señora Rosaura, soy José, abogado defensor. El oficial Manuel me llamó porque cree que usted necesita representación legal. ¿Puedo sentarme? Asentí, demasiado cansada para preguntar quién pagaría sus honorarios. José abrió su maletín y sacó una grabadora. Voy a grabar esta conversación para tener registro oficial. ¿Le parece bien? Sí. Perfecto. Ahora cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle, por insignificante que parezca. Y así lo hice. Le conté sobre mi vida de sacrificio, sobre las 5 casas que limpiaba, sobre criar sola a 2 hijos, sobre cómo Rafael construyó su empresa de importaciones y se volvió millonario, sobre cómo Miguel trabajaba en una oficina administrativa ganando un sueldo modesto, sobre Carolina, la esposa perfecta, siempre impecable, siempre controladora. José escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. ¿Rafael alguna vez le pidió que firmara algo? ¿Cualquier cosa? Aunque no estuviera relacionada con un apartamento. Lo pensé cuidadosamente. Hace como 4 años, cuando me operaron de la vesícula, Rafael me llevó algunos papeles al hospital. Dijo que eran autorizaciones médicas para que él pudiera hablar con los doctores en mi nombre, en caso de emergencia. Firmé sin leer mucho. Estaba adolorida por la cirugía. Los ojos de José se iluminaron. ¿Recuerda cuántos papeles firmó ese día? No sé. Varios. Rafael me decía dónde firmar y yo firmaba. Confié en él. Es mi hijo. José escribió algo furiosamente en su libreta. Señora Rosaura, creo que acabamos de encontrar algo importante. Esos papeles médicos podrían haber sido cualquier cosa. Poderes notariales, autorizaciones bancarias, documentos de propiedad. Mi corazón se aceleró. ¿Está diciendo que mi hijo me engañó? ¿Qué me hizo firmar documentos falsos mientras estaba vulnerable en un hospital? Es una posibilidad que debemos investigar. Pero necesito acceso a esos documentos originales. Necesito el nombre de esa notaría. No lo sé. Rafael manejó todo. José cerró su libreta. Voy a hablar con Manuel. Esto cambia las cosas. Si puedo probar que las firmas fueron obtenidas mediante engaño, su hijo podría enfrentar cargos serios. Se levantó para irse, pero me detuve con una pregunta que me quemaba la garganta. José, ¿por qué haría esto? ¿Por qué mi propio hijo me acusaría de robar algo que supuestamente él me regaló? José me miró con una expresión que mezclaba lástima y rabia contenida. Señora Rosaura, en mi experiencia, cuando hay $850,000 de por medio, la gente es capaz de cualquier cosa. Incluso traicionar a su propia madre. José salió de la sala y me dejó nuevamente sola con mis pensamientos oscuros. $850,000. Esa cifra daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Era más dinero del que había ganado en toda mi vida sumando cada centavo, cada propina, cada billete arrugado que guardaba en frascos de vidrio para las emergencias. ¿Dónde estaba ese dinero ahora? ¿Quién lo tenía? Y lo más importante, ¿por qué Rafael me acusaba de robarlo cuando yo ni siquiera sabía que existía? Pasaron 20 minutos antes de que la puerta se abriera otra vez. Esta vez entraron Manuel y José juntos, ambos con expresiones graves que me pusieron la piel de gallina. Señora Rosaura, comenzó Manuel, hemos estado revisando los documentos con más detalle. Y hay algo que necesita ver. José colocó varios papeles sobre la mesa, organizándolos como piezas de un rompecabezas. Mire aquí. Esta es la supuesta escritura del apartamento. Firmada por usted el 22 de diciembre hace 3 años. Ahora mire esta otra firma.
Sacó otro documento. Esta es una autorización médica que conseguimos del Hospital San Rafael, donde usted fue operada hace 4 años. Es su firma real, certificada ante testigos médicos. Puso ambos papeles lado a lado bajo la luz. Incluso yo, sin ser experta, podía ver las diferencias. Mi firma real era temblorosa, pequeña, con la R de Rosaura muy particular porque nunca aprendí a escribir correctamente y siempre la hacía con un rulo extraño. La firma en la escritura del apartamento era más fluida, más elegante, más segura. No es la misma letra, susurré. Exacto, confirmó José. Alguien falsificó su firma. Y fue un trabajo bastante bueno, profesional diría yo, pero no perfecto. Manuel se cruzó de brazos. Hay más. Llamé al Banco Nacional y pedí el historial completo de su cuenta de los últimos 5 años. Adivine qué encontré. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Nunca hubo un depósito de $850,000 en su cuenta. Ni ese día ni ningún otro. El depósito más grande que usted ha recibido en 5 años fue de $1,300, su salario mensual cuando todavía trabajaba. El alivio me golpeó tan fuerte que casi me caigo de la silla. Entonces yo tenía razón. No estoy loca. No recibí ese dinero. No, señora. No lo recibió. Pero aquí viene la parte interesante. Manuel sacó otro documento, con el membrete de un banco diferente. El dinero sí fue transferido, pero no a su cuenta del Banco Nacional. Fue a una cuenta del Banco Internacional, abierta hace 3 años a nombre de Rosaura Méndez. Ese es su nombre, ¿correcto? Sí, pero yo nunca he tenido cuenta en el Banco Internacional. Solo en el Nacional, la misma cuenta de siempre. José tamborileó los dedos sobre la mesa. Alguien abrió una cuenta bancaria a su nombre sin su conocimiento. Depositaron $850,000 ahí. Y luego usaron ese dinero para comprar el apartamento. Todo muy limpio, todo muy legal en apariencia. Excepto que usted nunca autorizó nada de esto. Mi mente intentaba procesar la información, pero era demasiado. ¿Quién puede abrir una cuenta bancaria a nombre de otra persona? Alguien con poder notarial, respondió José. Alguien que tenga documentos legales que lo autoricen a actuar en su nombre. Documentos que, sospecho, usted firmó sin saber en ese hospital hace 4 años. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Rafael. Mi hijo. Mi primogénito. El niño que llevé en mi vientre, que amamanté, que abracé en las noches cuando tenía pesadillas. Me había traicionado de la forma más calculada, más cruel, más despiadada posible. ¿Pero por qué? Mi voz era apenas un susurro roto. Si él compró el apartamento con su propio dinero, si lo puso a mi nombre, ¿por qué me acusa de robo ahora? No tiene sentido. Manuel y José intercambiaron una mirada significativa. Ahí es donde la cosa se pone turbia, dijo Manuel. Revisé los registros de propiedad del apartamento en Los Pinos. El apartamento sí existe, está registrado a nombre de Rosaura Méndez. Pero hace 6 meses fue hipotecado por $900,000. ¿Hipotecado? ¿Qué significa eso? José se inclinó hacia adelante. Significa que alguien usó el apartamento como garantía para pedir prestados $900,000 del banco. El apartamento que supuestamente vale $850,000 ahora tiene una deuda de $900,000. Y esa deuda está a su nombre, señora Rosaura. La habitación comenzó a dar vueltas. Pero yo no pedí ningún préstamo. Yo ni siquiera sabía que tenía un apartamento. Lo sé, pero legalmente, usted es la dueña registrada. Lo que significa que usted es responsable de pagar esa deuda. Y si no se paga, el banco puede tomar acciones legales contra usted. Pueden embargar sus bienes, su pensión, pueden destruir su crédito. Me aferré al borde de la mesa para no caer. 62 años viviendo honestamente, trabajando hasta que las rodillas me sangraban, pagando cada cuenta a tiempo incluso cuando eso significaba no comer. Y ahora tenía una deuda de $900,000 que ni siquiera sabía que existía. ¿Quién pidió ese préstamo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Manuel revisó sus papeles. Según los documentos del banco, fue solicitado por un representante legal actuando con poder notarial.
El nombre del representante es... Hizo una pausa dramática. Carolina Ruiz de Fernández. Carolina. Mi nuera. La mujer perfecta que siempre me miraba con esa sonrisa condescendiente. La abogada exitosa que manejaba todos los asuntos legales de la familia. La que había estado inusualmente callada durante la cena hasta que todo explotó. Ella tiene acceso a su información legal a través de los poderes que Rafael obtuvo, explicó José. Pudo haber usado esos poderes para hipotecar el apartamento sin su conocimiento. Los $900,000 fueron transferidos a una cuenta corporativa de la empresa de Rafael. Las piezas comenzaban a encajar y el cuadro que formaban era monstruoso. Entonces Rafael usó mi nombre para comprar un apartamento, dije lentamente, procesando cada palabra. Luego Carolina hipotecó ese apartamento para sacar $900,000. Y ese dinero fue a la empresa de Rafael. Correcto. Pero ¿por qué acusarme ahora? ¿Por qué armar este escándalo en Navidad? José suspiró profundamente. Porque el banco está cobrando la deuda. Los pagos mensuales de la hipoteca son de aproximadamente $7,000. Y según los registros, llevan 3 meses sin pagar. El banco está a punto de ejecutar la hipoteca, lo que significa que van a tomar el apartamento y venderlo para recuperar su dinero. Y cuando hagan eso, van a descubrir toda esta red de fraude. Manuel continuó. Rafael necesitaba una salida. Necesitaba un chivo expiatorio. Alguien a quien culpar cuando todo se viniera abajo. Y decidió que ese alguien sería usted. Su propia madre. La rabia comenzó a reemplazar al shock. Una rabia fría, calculada, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Él planeó culparme desde el principio. Por eso me acusó delante de la familia. Por eso llamó a la policía. Quería que todos me vieran como la ladrona antes de que la verdad saliera a la luz. Eso creo, confirmó José. Y funcionaría perfectamente si no hubiéramos investigado más allá de los documentos superficiales. La mayoría de la gente vería las escrituras, vería las firmas, y asumirían que usted es culpable. Caso cerrado. Me puse de pie, sintiendo que la sangre volvía a mis piernas. Quiero confrontarlo. Quiero que me mire a los ojos y me diga por qué hizo esto. Manuel levantó una mano. Señora Rosaura, entiendo su enojo. Pero debemos manejar esto estratégicamente. Si confronta a Rafael ahora, él y Carolina tendrán tiempo de destruir evidencia, de preparar su defensa. Necesitamos actuar rápido, pero inteligentemente. ¿Qué sugiere? José sacó su teléfono. Sugiero que hagamos una pequeña trampa. Voy a pedirle a un colega que trabaja en el Banco Internacional que revise quién ha estado accediendo a esa cuenta falsa a su nombre. Voy a solicitar las grabaciones de seguridad de la notaría donde supuestamente firmó las escrituras. Y mientras tanto, usted va a volver a casa y va a actuar como si nada hubiera pasado. ¿Qué? Es importante que Rafael y Carolina crean que todavía tienen control de la situación. Que piensen que usted está asustada, confundida, derrotada. Mientras ellos se sientan seguros, cometerán errores. Y nosotros estaremos observando cada uno de esos errores. Manuel asintió en acuerdo. Yo voy a asignar a un detective para que investigue los movimientos financieros de la empresa de Rafael. Si usaron ese dinero hipotecado para algo específico, lo encontraremos. Y eso nos dará más evidencia. Respiré profundo, tratando de calmar el temblor en mis manos. ¿Y qué pasa conmigo mientras tanto? Tengo una deuda de $900,000 a mi nombre. El banco me perseguirá. José sonrió, y fue la primera vez que vi calidez en su expresión. No se preocupe por eso. Voy a presentar una denuncia formal ante el banco explicando la situación de fraude. Eso congelará cualquier acción legal contra usted mientras investigamos. Usted está protegida. ¿Y sus honorarios? Pregunté. No tengo dinero para pagar un abogado. Considéreme un amigo de la justicia, señora Rosaura. Además, su sonrisa se volvió más amplia. Cuando ganemos este caso, sus hijos van a pagar cada centavo de mis honorarios. Con intereses. Por primera vez en horas, sentí algo parecido a la esperanza. Salí de la estación de policía a las 2 de la madrugada. Las calles estaban vacías, las luces navideñas seguían parpadeando, pero ya no había familias felices caminando.
Solo el frío de la noche y el peso aplastante de la traición sobre mis hombros. Manuel me ofreció llevarme a casa en patrulla, pero rechacé. Necesitaba caminar, necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que había descubierto. Mis hijos, la sangre de mi sangre, me habían usado como un instrumento descartable en su juego de dinero y poder. Cuando llegué a mi pequeño departamento, la puerta estaba entreabierta. Mi corazón saltó. ¿Habían entrado a robar? Empujé la puerta con cuidado y encendí la luz. Miguel estaba sentado en mi sofá gastado, con la cabeza entre las manos. Al verme entrar, se puso de pie de un salto. Tenía los ojos rojos, hinchados. Había estado llorando. Mamá, necesito hablar contigo. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé parada, sin acercarme. ¿Cómo entraste? Tengo copia de tu llave. Tú me la diste hace años para emergencias. ¿Recuerdas? Sí, recordaba. Cuando tuve neumonía y pasé 3 días sola en cama sin poder levantarme, le di una copia a Miguel para que pudiera venir a cuidarme. Nunca imaginé que la usaría para invadir mi espacio a las 2 de la mañana. ¿Qué quieres, Miguel? Él se retorció las manos nerviosamente. Era un gesto que había tenido desde niño, cuando mentía o escondía algo. Necesito explicarte. Necesito que entiendas que yo no quería que pasara esto. ¿Qué no querías que pasara exactamente? Que me acusaran de fraude. Que me llevaran a la estación como una criminal. O que descubriera que mis propios hijos me traicionaron. No fue mi idea. Su voz se quebró. Fue Rafael. Bueno, fue Carolina realmente. Ella planeó todo. Yo solo hice lo que me pidieron. Me senté en la silla junto a la ventana, la que tenía el tapizado remendado 3 veces. Cuéntamelo todo. Y no me mientas, Miguel. No más mentiras. Él se dejó caer nuevamente en el sofá, derrotado. Hace 4 años, cuando te operaron de la vesícula, Rafael me llamó. Me dijo que Carolina había encontrado una forma de hacer crecer su empresa rápidamente. Necesitaban capital, mucho capital, pero los bancos no les prestaban lo suficiente porque la empresa todavía era relativamente nueva. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Carolina descubrió que podían usar propiedades como garantía para préstamos más grandes. Pero Rafael no tenía propiedades disponibles. Su casa ya estaba hipotecada, sus oficinas también. Entonces Carolina sugirió comprar una propiedad a tu nombre. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Continúa. Rafael sacó un préstamo personal de $850,000. Usó ese dinero para comprar el apartamento en Los Pinos. Lo puso a tu nombre porque tú no tenías deudas. Tu crédito estaba limpio. Era el vehículo perfecto para lo que planeaban después. Hipotecarlo, dije con voz plana. Miguel asintió miserablemente. 6 meses después de comprar el apartamento, Carolina lo hipotecó por $900,000. Ese dinero fue directo a la empresa de Rafael. Lo usaron para expandirse, para abrir nuevas rutas de importación, para comprar inventario masivo. La empresa creció enormemente en un año. ¿Y la deuda? Los primeros 2 años pagaron las cuotas de la hipoteca sin problemas. Eran $7,000 mensuales, pero la empresa estaba generando suficiente dinero. Yo pensé que eventualmente pagarían todo y nadie saldría lastimado. Que tú nunca te enterarías. Me reí, una risa amarga que dolía en el pecho. ¿Y qué salió mal? Hace 6 meses la empresa empezó a tener problemas. Uno de sus socios principales los demandó por incumplimiento de contrato. Perdieron un cargamento enorme en aduanas, como $200,000 en mercancía confiscada. Los gastos legales fueron brutales. De repente no tenían liquidez para pagar la hipoteca. Y el banco empezó a cobrar. Sí. Carolina intentó negociar, pidió extensiones, pero el banco fue inflexible. Les dieron hasta fin de año para ponerse al día o ejecutarían la hipoteca. Y eso significaría que investigarían todo. Descubrirían el fraude. Rafael y Carolina podrían ir a prisión. Miguel se cubrió la cara con las manos. Entonces Carolina tuvo otra idea. Dijo que si te acusaban a ti antes de que el banco actuara, podrían decir que tú fuiste quien defraudó a Rafael.
que tú tomaste el apartamento que él generosamente te dio y lo hipotecaste sin su conocimiento, que tú te quedaste con los $900,000. Pero eso no tiene ningún sentido. Vivo en la pobreza. Cualquiera puede ver que no tengo ese dinero. Carolina dijo que eso lo hacía más convincente. Dirían que gastaste el dinero en algo, que lo perdiste en apuestas, que se lo diste a algún novio secreto, cualquier excusa. Lo importante era que la culpa cayera sobre ti, no sobre ellos. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se asentaran como piedras en el fondo de un lago oscuro. Y tú aceptaste. Yo no quería. Te lo juro, mamá. Pero Rafael me ofreció $50,000 para mantenerme callado y respaldar su historia. Y yo los necesitaba. Mi jefe me había despedido, estaba atrasado 3 meses en el alquiler, iba a perder mi departamento. Estaba desesperado. Entonces vendiste a tu madre por $50,000. Las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora. Lo siento tanto. No pensé que llegarían tan lejos. No pensé que realmente llamarían a la policía. Pensé que solo sería un drama familiar, que eventualmente encontrarían otra solución. Pero Carolina estaba obsesionada con culparte. Decía que eras la víctima perfecta porque no tenías recursos para defenderte. Me puse de pie, sintiendo un cansancio tan profundo que cada hueso de mi cuerpo dolía. ¿Sabes qué es lo más triste, Miguel? No es el dinero. No es el apartamento. Es que ustedes dos, mis hijos, me miraron y vieron a alguien tan insignificante, tan desechable, que podían destruir mi vida para salvar la suya sin siquiera pestañear. No eres insignificante. Mamá, yo te amo. Siempre te he amado. El amor no se demuestra con palabras, Miguel. Se demuestra con acciones. Y tus acciones me dicen exactamente cuánto valgo para ti. Él se acercó, intentando tomarme las manos, pero retrocedí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la policía con esto? Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraban con adoración infantil, y dije, ya fui a la policía. Ya saben todo. Bueno, casi todo. Tu confesión llenará los huecos que faltaban. El color abandonó su rostro. ¿Qué? El oficial Manuel y mi abogado José están investigando cada detalle. Tienen expertos en grafología examinando las firmas falsificadas. Tienen registros bancarios. Tienen documentos. Y ahora tienen tu testimonio. Pero yo no dije nada oficialmente. Esto fue entre nosotros. Mamá, no puedes usarlo contra mí. Saqué mi teléfono del bolsillo. En la pantalla brillaba un pequeño icono rojo de grabación. Había estado grabando desde el momento en que Miguel comenzó a hablar. En este país es legal grabar conversaciones si al menos una de las partes está consciente. Yo estaba consciente. Y ahora tengo tu confesión completa admitiendo fraude, conspiración y tu participación activa en destruir a tu propia madre. Miguel retrocedió como si le hubiera abofeteado. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Y tú no tuviste problema en verme ir a prisión para salvar tu propio pellejo. ¿Por qué debería yo tener piedad que tú no tuviste? Se dejó caer en el sofá, sollozando descontroladamente. Por favor, mamá. Por favor, no hagas esto. Iré a la cárcel. Perderé todo. Como yo estuve a punto de perder todo por culpa de ustedes. Hablaré con Rafael. Haré que arregle esto. Encontraremos el dinero para pagar la deuda. Es demasiado tarde para eso, Miguel. El daño está hecho. Y ahora van a enfrentar las consecuencias. Me miró con una mezcla de terror y súplica. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te daré los 50,000 que Rafael me dio. Puedes quedártelos todos. No quiero tu dinero sucio. Quiero justicia. Quiero que tú, Rafael y Carolina paguen por lo que hicieron. Y créeme, van a pagar. Miguel salió de mi departamento tambaleándose como un hombre borracho. No intenté detenerlo. No sentí compasión. Solo un vacío frío donde alguna vez hubo amor maternal. Cerré la puerta con seguro y me apoyé contra ella, dejando finalmente que las lágrimas cayeran. Lloré por la madre ingenua que había sido.
Lloré por los años de sacrificio que mis hijos habían pisoteado como si no valieran nada. Lloré por la familia que pensé que tenía y que resultó ser una ilusión construida sobre mentiras. A las 7 de la mañana, después de no dormir ni un minuto, recibí una llamada de José. Señora Rosaura, tengo noticias. ¿Puede venir a mi oficina a las 9? Allí estaré. Me duché, me puse mi mejor vestido, uno color verde oscuro que había comprado en una tienda de segunda mano pero que me quedaba dignamente. Me maquillé ligeramente, me peiné con cuidado. Si iba a pelear por mi vida, lo haría con la frente en alto. La oficina de José estaba en un edificio elegante del centro. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Dentro del despacho, además de José, estaban Manuel y otro hombre que no conocía. Alto, de unos 40 años, con traje impecable y maletín de cuero. Señora Rosaura, le presento a Francisco. Él es notario público y tiene información muy importante para nosotros. Francisco se veía incómodo, sudaba a pesar del aire acondicionado. Señora, yo necesito confesar algo. Hace 3 años, la abogada Carolina Ruiz vino a mi notaría con una solicitud inusual. Me senté lentamente, sintiendo que el corazón me latía en los oídos. Me ofreció $20,000 para certificar documentos sin la presencia física de la persona que supuestamente los firmaba. Me mostró un poder notarial que, según ella, le daba autoridad para firmar en nombre de su suegra. Me mostró copias de su identificación, copias de firmas previas. Me aseguró que todo era legal, que solo necesitaba agilizar el proceso porque usted estaba enferma y no podía trasladarse. ¿Y usted aceptó?, preguntó Manuel con voz dura. Francisco bajó la mirada. Sí, necesitaba el dinero. Mi madre estaba en tratamiento de cáncer y los gastos médicos me estaban ahogando. Pensé que si ella tenía poder notarial, técnicamente no era tan grave. Me convencí de que estaba ayudando a una familia en una situación difícil. Usted falsificó documentos legales, dijo José fríamente. Eso es un delito federal. Lo sé. Y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Cuando vi las noticias esta mañana sobre el caso, cuando vi su foto, señora Rosaura, supe que tenía que venir. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Manuel se inclinó hacia adelante. ¿Qué noticias? No hemos hecho pública ninguna información sobre este caso. Francisco sacó su teléfono y nos mostró la pantalla. Era un artículo de un periódico digital local. El titular decía: empresario Rafael Fernández denuncia a su madre por fraude millonario, caso sacude la comunidad empresarial. José tomó el teléfono y leyó en voz alta. El reconocido empresario Rafael Fernández, CEO de Importaciones Fernández, presentó una denuncia formal contra su madre, Rosaura Méndez, acusándola de defraudarlo por $850,000. Según Fernández, él compró un apartamento de lujo para su madre como regalo, pero ella lo hipotecó secretamente y se apropió del dinero. Es doloroso tener que hacer esto, declaró Fernández. Pero mi madre tiene problemas con el juego y necesita ayuda profesional. Espero que la justicia la obligue a recibir tratamiento. La rabia explotó dentro de mí como un volcán. ¿Problemas con el juego? Nunca he apostado ni un centavo en mi vida. Es una estrategia, explicó José. Rafael está controlando la narrativa. Si convence al público de que usted es una adicta al juego, cuando salga la verdad será más difícil de creer. Ya sembró la duda. Manuel estaba furioso. Esto es difamación. Podemos demandarlo por esto. Lo haremos, prometió José. Pero primero necesitamos construir nuestro caso de forma sólida. Francisco, necesito que ponga todo esto por escrito. Cada detalle de su interacción con Carolina. Fechas, montos, conversaciones exactas. Y necesito las copias de los documentos originales que certificó. Francisco asintió rápidamente. Tengo todo archivado. Les daré acceso completo. Haré lo que sea necesario para enmendar mi error. Va a enfrentar consecuencias legales por esto, advirtió Manuel. Perderá su licencia de notario. Probablemente enfrente tiempo en prisión. Lo sé. Y lo acepto. Es lo correcto. Mientras Francisco firmaba su declaración formal, José se volvió hacia mí. Señora Rosaura,
Tengo la grabación que hizo anoche con Miguel. Es evidencia crucial. Está dispuesta a usarla aunque signifique que su hijo vaya a prisión. La pregunta me golpeó con fuerza. Miguel. Mi bebé. El niño tímido que se escondía detrás de mí cuando tenía miedo. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre cobarde que me vendió por dinero. Sí, dije firmemente. Úsenla. Que enfrente lo que hizo. José sonrió con aprobación. Bien. Ahora viene la parte delicada. Necesitamos evidencia directa contra Rafael y Carolina. Hasta ahora tenemos la confesión de Miguel y de Francisco, pero un buen abogado podría argumentar que Rafael fue engañado por Carolina, que él no sabía que los documentos eran falsos. ¿Y cómo conseguimos esa evidencia? Manuel y José intercambiaron una mirada. Con su ayuda, dijo Manuel. Necesitamos que confronte a Rafael. Pero esta vez, con un micrófono escondido. Necesitamos que él admita su participación en el fraude. El miedo me recorrió la columna. Quieren que me enfrente a mi hijo mientras grabo la conversación en secreto. Sé que es peligroso, admitió José. Carolina es abogada, es astuta. Si sospecha algo, se cerrarán completamente. Pero es nuestra mejor oportunidad de conseguir una confesión directa. ¿Y si se pone violento? Rafael tiene temperamento cuando se enoja. Manuel se puso de pie. Estaré cerca. Muy cerca. Al primer signo de peligro, entro. Le pondré un dispositivo de rastreo además del micrófono. Estará protegida en todo momento. Pensé en mi opción. Podía negarme, dejar que los abogados manejaran todo en las cortes. Pero eso podría tomar años. Años de mi nombre arrastrado por el lodo. Años de ser señalada como la madre ladrona. Años viendo a Rafael y Carolina libres mientras yo cargaba con la vergüenza. O podía ser valiente. Una última vez. Por mí misma. Lo haré, dije. ¿Cuándo? Esta tarde, respondió José. Mientras más pronto, mejor. Antes de que Rafael y Carolina tengan tiempo de preparar su próximo movimiento. Pasamos las siguientes 3 horas planeando cada detalle. Manuel me mostró el dispositivo de grabación, pequeño como un botón, que se escondería en mi ropa. Me enseñó frases clave que debía usar para provocar respuestas incriminatorias. José me preparó sobre qué decir y qué no decir, cómo mantener la conversación fluyendo sin parecer sospechosa. A la 1 de la tarde, llamé a Rafael desde el teléfono de la oficina de José. Mamá. Su voz sonaba tensa, cautelosa. Rafael, necesito hablar contigo. A solas. Es importante. No tengo nada que hablar contigo. Ya dijiste suficientes mentiras. Por favor, dame una oportunidad de explicar mi lado. Si después de escucharme sigues pensando que soy culpable, aceptaré lo que decidas. Pero dame esta última oportunidad. Soy tu madre. Hubo un largo silencio. Podía escuchar voces de fondo. Carolina, probablemente, aconsejándole que no hablara conmigo. Está bien, dijo finalmente. Pero será en un lugar público. En el café del centro, a las 3. Y si intentas algo raro, me voy. Allí estaré. Colgué y miré a José y Manuel. Tenemos una cita. Manuel verificó su equipo. Estaré en una mesa cercana, disfrazado. José estará en un auto afuera monitoreando la grabación. ¿Está lista para esto, señora Rosaura? Pensé en 40 años de limpiar pisos. En noches sin dormir preocupándome por darles de comer a mis hijos. En cada sacrificio que hice creyendo que estaba construyendo un futuro para ellos. En cómo me pagaron esa devoción. Más que lista, respondí. Es hora de que Rafael enfrente a la madre que subestimó. El café estaba moderadamente lleno cuando llegué a las 3 en punto. Manuel ya estaba sentado en una mesa del rincón, disfrazado con gorra y lentes oscuros, leyendo un periódico. Nadie sospecharía que era un oficial de policía. El micrófono oculto en mi blusa se sentía como una roca contra mi pecho. Cada respiración me recordaba lo que estaba a punto de hacer. Traicionar a mi traidor. Grabar a mi propio hijo admitiendo su crimen. Rafael llegó 5 minutos tarde, como siempre. Vestía traje gris perfectamente planchado, el reloj de oro brillando en su muñeca.
Se veía exitoso, poderoso, completamente en control. Pero yo noté las sombras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. No había dormido bien tampoco. Se sentó frente a mí sin saludar, sin el beso en la mejilla que solía darme. «Tienes 10 minutos. Mamá, habla». Respiré profundo, recordando las instrucciones de José. «Mantén la calma. Hazlo hablar. Provoca la verdad. Rafael, necesito entender algo. Me acusas de robar un apartamento que dices haberme regalado. Pero yo nunca recibí ningún regalo. Nunca firmé nada conscientemente. ¿Cómo explicas eso?» «Ya te lo expliqué. Estuviste presente cuando compramos el apartamento. Firmaste las escrituras en la notaría. Miguel estaba ahí como testigo». «¿En qué notaría exactamente?» Vaciló apenas un segundo. «En la notaría de Francisco Salazar. En el centro». Curioso. Porque Francisco Salazar dice que yo nunca estuve ahí. Dice que Carolina llegó sola con documentos prefirmados. El color abandonó su rostro brevemente, pero se recuperó rápido. «Ese notario está mintiendo. Probablemente tú lo sobornaste para que dijera eso». «¿Con qué dinero lo sobornaría, Rafael? Tengo $83 en mi cuenta bancaria. Vivo con $520 de pensión al mes. ¿De dónde sacaría dinero para sobornos?» «Del apartamento. De los alquileres que has estado cobrando». «¿Qué alquileres? Ni siquiera sé dónde está ese supuesto apartamento». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz peligrosamente. «Deja de fingir demencia, mamá. Sé exactamente lo que hiciste. Alquilaste mi regalo, te quedaste con el dinero, y ahora te haces la víctima. ¿Sabes cuánto me dolió descubrir eso? ¿Cuánto me humilló? Entonces dime algo, hijo. Si tú compraste ese apartamento para mí, ¿por qué está hipotecado? ¿Por qué hay una deuda de $900,000 a mi nombre?» Sus ojos se endurecieron. «Porque tú lo hipotecaste. Tú pediste ese préstamo». «¿Yo? ¿Una mujer de 62 años que limpiaba casas? ¿Qué banco me prestaría $900,000? Usaste el apartamento como garantía. Es un proceso simple. Pero yo necesitaría poder notarial para hacer eso, ¿no? Documentos legales. ¿Quién me ayudó con esos trámites, Rafael?» Su mandíbula se tensó. «No lo sé. Probablemente conseguiste un abogado». «¿Un abogado que trabajo gratis? Porque no tengo dinero para pagar abogados. A menos que…» Hice una pausa deliberada, a menos que alguien más hiciera esos trámites usando mi nombre. «¿Qué estás insinuando?» «Estoy preguntando directamente. ¿Carolina tuvo acceso a documentos legales a mi nombre? Esos poderes notariales que me hiciste firmar en el hospital cuando me operaron de la vesícula». Su expresión cambió, apenas perceptible, pero yo conocía a mi hijo. Conocía cada uno de sus gestos cuando mentía. «Esos eran documentos médicos. Para que yo pudiera hablar con tus doctores». ¿Estás completamente seguro de eso? ¿No había otros papeles mezclados ahí? ¿Papeles que Carolina te dio para que yo firmara?» Se puso de pie bruscamente. «Esta conversación terminó. Viniste solo a acusarme. Sabía que era una trampa. Siéntate, Rafael». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Si eres inocente, si realmente crees que yo robé ese apartamento, ¿por qué no puedes responder preguntas simples?» «Porque tus preguntas no son simples. Estás intentando confundirme, poner palabras en mi boca. ¿O estás intentando ocultar la verdad? La verdad de que Carolina falsificó mi firma. La verdad de que tú usaste mi nombre para conseguir dinero que tu empresa necesitaba. La verdad de que cuando no pudieron pagar la hipoteca, decidieron culparme para salvar su pellejo». «Cállate». Golpeó la mesa, haciendo que las tazas saltaran. Varias personas voltearon a mirarnos. «No sabes nada. No entiendes la presión de manejar una empresa, de tener empleados que dependen de ti, de tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles como destruir a tu propia madre. Yo no te destruí. Te di una oportunidad. Te compré un apartamento millonario. Si hubiera sido honesta,
Si hubieras trabajado conmigo en lugar de contra mí, todos estaríamos bien ahora. ¿Trabajar contigo cómo? ¿Dejando que usaras mi nombre para fraudes? ¿Siendo tu títere legal? Se rió amargamente. Fraude. ¡Qué palabra más grande! Era un arreglo familiar. Una forma de ayudarnos mutuamente. Tú obtenías seguridad financiera, yo obtenía capital para mi empresa. Todos ganaban. Excepto que yo nunca supe de ese arreglo. Nunca me preguntaste. Nunca me diste opción. Porque habrías dicho que no. Porque eres demasiado asustadiza, demasiado pequeña en tu pensamiento. Nunca entendiste cómo funciona el mundo real, el mundo de los negocios. Entonces admites que hiciste todo sin mi consentimiento. Se quedó congelado, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir. Yo no admito nada. Estás torciendo mis palabras. Me puse de pie, mirándolo directamente. No, Rafael. Por primera vez en tu vida, estás diciendo la verdad. Usaste a tu madre como herramienta financiera sin su permiso. Y cuando todo salió mal, decidiste sacrificarme para salvar tu imperio. ¿Sabes cómo se llama eso en el mundo real que tanto mencionas? Se llama fraude. Se llama abuso. Se llama traición. Mamá. Su voz tembló por primera vez. Tú no entiendes. Estábamos desesperados. La empresa iba a quebrar. Íbamos a perder todo. Carolina dijo que era la única forma. ¿Y nunca se te ocurrió pedirme ayuda honestamente? ¿Explicarme la situación? ¿Darme la opción de ayudarte como adulta capaz que soy? No había tiempo. Y además, ¿qué habrías podido hacer tú? No tienes dinero, no tienes propiedades, no tienes nada de valor. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. No tienes nada de valor. Para él, yo era exactamente eso. Nada. Tienes razón, dije suavemente. No tengo dinero ni propiedades. Pero tengo algo que tú perdiste hace mucho tiempo, Rafael. Tengo dignidad. Tengo honestidad. Y tengo la capacidad de mirarme en el espejo sin odiar lo que veo. Me di vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Mamá, espera. No tiene que terminar así. Podemos arreglarlo. Yo hablaré con Carolina. Encontraremos el dinero para pagar la hipoteca. Solo retira la denuncia. Dile a la policía que fue un malentendido. Lo miré por última vez, memorizando su cara. La cara de mi hijo. El niño que había amado más que a mi propia vida. Ya es demasiado tarde para eso, Rafael. Mucho demasiado tarde. Salí del café sintiendo el peso del micrófono contra mi pecho. Había conseguido lo que necesitaba. Rafael había admitido todo. Manuel me alcanzó media cuadra después del café. Su expresión era de triunfo contenido. Lo conseguimos, señora Rosaura. Cada palabra quedó grabada con perfecta claridad. Rafael admitió que usó su nombre sin consentimiento, que Carolina manejó los documentos legales, que estaban desesperados financieramente. Es evidencia sólida. Subimos al auto donde José nos esperaba con audífonos puestos, escuchando la grabación completa. Al vernos entrar, se quitó los audífonos y sonrió ampliamente. Señora Rosaura, usted es una detective natural. La forma en que lo presionó, cómo extrajo cada admisión, fue magistral. No sentí orgullo, solo cansancio. ¿Qué sigue ahora? Ahora vamos a la fiscalía, dijo Manuel arrancando el motor. Con esta evidencia, más la confesión de Miguel, más el testimonio de Francisco el notario, tenemos un caso criminal sólido contra Rafael y Carolina. Fraude, falsificación de documentos, usurpación de identidad. Estamos hablando de varios años de prisión. El trayecto a la fiscalía fue silencioso. Miré por la ventana viendo pasar la ciudad, preguntándome cómo había llegado a este punto. Como la cena de Navidad había terminado con mis dos hijos enfrentando cargos criminales. En la fiscalía nos recibió una mujer de unos 45 años, cabello recogido en un moño estricto, ojos inteligentes detrás de lentes rectangulares. Soy la fiscal Amanda Torres. He revisado preliminarmente su caso, señora Rosaura. Es uno de los fraudes familiares más elaborados que he visto.
Nos condujo a una sala de conferencias donde pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle. Amanda escuchó la grabación 3 veces, tomando notas meticulosas. Revisó los documentos falsificados, los registros bancarios, las declaraciones de Francisco y Miguel. Esto es suficiente para presentar cargos formales, declaró finalmente. Señora Rosaura, necesito que entienda lo que va a pasar. Cuando presentemos estos cargos, esto se volverá público. Los medios van a cubrir la historia. Su familia será expuesta. Sus hijos enfrentarán juicio público además del legal. Lo entiendo. También necesito advertirle que Rafael y Carolina tienen recursos. Contratarán a los mejores abogados defensores del país. Intentarán pintarla a usted como una madre vengativa, mentalmente inestable, cualquier cosa que funcione. Será brutal. Miré mis manos arrugadas, manos que habían trabajado 40 años sin descanso. Fiscal Torres, he sobrevivido a un esposo que me abandonó con 2 niños pequeños. He sobrevivido trabajando 3 empleos simultáneos, durmiendo 4 horas por noche. He sobrevivido la pobreza, el dolor, la soledad. Puedo sobrevivir esto también. Amanda sonrió con respeto. Entonces procedamos. Presentaré los cargos mañana a primera hora. Rafael Fernández y Carolina Ruiz serán arrestados antes del mediodía. Esa noche, de regreso en mi pequeño departamento, no pude dormir nuevamente. Cada vez que cerraba los ojos veía a Rafael niño, corriendo hacia mí después de su primer día de escuela, gritando: «Mami, mami», aprendí a escribir mi nombre. Veía a Miguel adolescente, llorando en mi hombro después de su primera decepción amorosa. ¿Dónde se habían perdido esos niños? ¿En qué momento el dinero y el poder se volvieron más importantes que la familia? Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Rosaura. La voz de Carolina sonaba diferente, sin el tono condescendiente usual. Sonaba asustada. Necesito hablar contigo. Es urgente. No tenemos nada de qué hablar, Carolina. Por favor. Te lo suplico. Dame 30 minutos. Puedo explicarte todo. Puedo arreglar esto. ¿Ahora quieres arreglar las cosas? Cuando enfrentan cargos criminales. Por favor, Rosaura. No por mí. Por mis hijos. Por tus nietos. Ellos no merecen ver a sus padres ir a prisión. Esa fue una jugada sucia y ella lo sabía. Mis nietos. 2 niños inocentes de 8 y 10 años que adoraban a su abuela. Que no tenían culpa de las decisiones de sus padres. ¿Dónde? Pregunté finalmente. En mi casa. A las 8. Por favor, ven sola. Colgó antes de que pudiera responder. Inmediatamente llamé a José. De ninguna manera, dijo rotundamente. Es una trampa. Carolina es abogada, es manipuladora. Quiere grabarte diciendo algo que puedan usar en su defensa, o peor, quiere intimidarte para que retires los cargos. Pero mencionó a mis nietos. Exacto. Está usando sus hijos como escudo emocional. Es una táctica clásica. Señora Rosaura, por favor, no vaya. Pero algo en la voz de Carolina me había inquietado. No sonaba calculadora. Sonaba genuinamente desesperada. Iré, decidí. Pero con condiciones. Tú y Manuel vendrán conmigo. Esperarán afuera. Al primer signo de problemas, entran. José suspiró pesadamente. Está bien. Pero lleva el micrófono otra vez. Y esta vez, si siento que algo anda mal, entramos inmediatamente. A las 8:10 llegamos a la casa de Rafael y Carolina. Era una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. 3 pisos, jardines perfectamente cuidados, fuente de agua en el frente. Esta era la vida que Rafael había construido. Esta era la vida que estaba dispuesto a proteger a cualquier costo. José y Manuel se estacionaron 2 casas más abajo, monitoreando desde su vehículo. Yo caminé hacia la puerta principal sintiendo que cada paso me acercaba a algo definitivo. Carolina abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Se veía terrible. Sin maquillaje, cabello despeinado, ojos rojos e hinchados. Vestía una bata color marfil arrugada.
Esta no era la Carolina perfecta y controlada que conocía. Gracias por venir, dijo con voz ronca. Pasa. La sala estaba en desorden. Papeles esparcidos por todas partes, cajas abiertas, como si estuvieran empacando apresuradamente. Fotos de familia removidas de las paredes, dejando marcas rectangulares más claras en la pintura. ¿Se van?, pregunté. Carolina se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Íbamos a irnos. Teníamos boletos para Suiza esta noche. Rafael tiene cuentas allá, dinero escondido. Íbamos a huir antes de que presentaras los cargos. ¿Y por qué no lo hicieron? Levantó la mirada, lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque Miguel nos llamó anoche. Nos contó que confesó todo. Que tú lo grabaste. Que Francisco el notario también confesó. Rafael entró en pánico. Quería huir de todas formas, pero yo no puedo hacer eso a mis hijos. No puedo convertirlos en fugitivos, arrancarlos de su vida, vivir escondiéndonos para siempre. Se puso de pie, caminando nerviosamente por la sala. Rosaura, cometí un error terrible. Convencí a Rafael de usar tu nombre. Falsifiqué los documentos. Hipotequé el apartamento. Todo fue idea mía. Rafael solo estaba desesperado por salvar su empresa y yo le ofrecí una solución. Nunca pensé que llegaríamos a este punto. ¿Y la parte donde me acusaron de fraude? Eso también fue tu idea. Asintió miserablemente. Sí. Cuando el banco empezó a presionar, entré en pánico. Pensé que si te culpábamos primero, podríamos controlar la narrativa. Pensé que tú no tendrías recursos para defenderte, que eventualmente aceptarías un acuerdo. Fue cruel. Fue horrible. Y lo siento. ¿Y qué es lo que quieres ahora, Carolina? ¿Que acepte tus disculpas y retire los cargos? No. Sé que es demasiado tarde para eso. Quiero negociar. Confesaré todo. Asumiré toda la responsabilidad. Declararé que Rafael fue manipulado por mí, que él no sabía que los documentos eran falsos. A cambio, te pido que solicites indulgencia para él. Que permitas que él evite prisión, al menos hasta que los niños sean mayores. La miré cuidadosamente, buscando signos de manipulación. Pero solo vi a una mujer quebrada, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. ¿Por qué debería hacer eso? Porque Rafael es tu hijo. Porque a pesar de todo, él te ama. Y porque mis hijos ya perdieron suficiente. No dejes que pierdan a su padre también. Me senté frente a Carolina, estudiando cada expresión de su rostro. Años limpiando casas me habían enseñado a leer a las personas. A distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación calculada. ¿Dónde está Rafael ahora?, pregunté. Arriba, con los niños. No sabe que te llamé. Si supiera, me lo habría prohibido. Y él está de acuerdo con tu plan de asumir toda la culpa. Carolina soltó una risa amarga. Rafael no sabe que tengo un plan. Él quiere pelear. Contratar abogados caros, atacar tu credibilidad, destruir a Miguel y Francisco como testigos. Cree que puede ganar porque siempre ha ganado. Porque el dinero y el poder siempre le han abierto puertas. Se acercó a mí, arrodillándose frente a mi silla. Era una imagen extraña ver a esta mujer orgullosa en esa posición. Rosaura, sé que no merezco tu compasión. Pero te estoy ofreciendo algo que resolverá todo rápidamente. Yo me declaro culpable, tú recuperas el apartamento libre de deudas, Rafael evita prisión y mantiene un acuerdo de libertad condicional. Los niños conservan a su padre. Tú obtienes justicia sin destruir completamente a la familia. ¿Y qué ganas tú con esto además de proteger a Rafael? Sentencia reducida. Si coopero completamente, si devuelvo lo que se pueda recuperar, probablemente pase 3 o 4 años en prisión en lugar de 10. Mis hijos me visitarán. Cuando salga, todavía seré relativamente joven. Podré reconstruir. Había cierta lógica retorcida en su propuesta. Pero había algo que no encajaba. Carolina, si realmente querías proteger a tus hijos, ¿por qué planeaste huir del país? Eso los habría destruido igual. Su rostro se descompuso. Porque soy una cobarde, Rosaura.
porque cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias, mi primer instinto fue correr. Pero toda la noche estuve despierta mirando a mis hijos dormir, pensando en arrancarlos de su escuela, de sus amigos, de su vida. Y me di cuenta de que huir solo postergaría lo inevitable. Eventualmente nos atraparían. Y entonces sería peor. La puerta de la sala se abrió bruscamente. Rafael entró, todavía en pijama, con el cabello desordenado. Al verme se detuvo en seco. ¿Qué está haciendo ella aquí? Carolina se puso de pie rápidamente. La llamé. Necesitábamos hablar. ¿Estás loca? Es el enemigo. Probablemente está grabando esta conversación ahora mismo. Me puse de pie, mirándolo directamente. Tienes razón, Rafael. Estoy grabando. Igual que grabé nuestra conversación en el café. Igual que grabé la confesión de Miguel. Todo está documentado. Todo será usado en tu contra. Su cara enrojeció de furia. Eres una víbora. Después de todo lo que hice por ti. Te di un techo cuando papá nos abandonó. Trabajé como esclavo para que nunca te faltara nada. ¿Un techo? Rafael, yo era tu madre. Era mi responsabilidad darte techo. No al revés. Tú eras un niño. Pero crecí. Me hice exitoso. Y lo primero que hice fue pensar en ti. Compré ese apartamento para asegurarte un futuro. Mentira, grité, sorprendiéndolo. Compraste ese apartamento para tener una herramienta financiera. Para tener una propiedad limpia que pudieras usar como garantía. Yo era conveniente. Una madre pobre sin historial crediticio, fácil de manipular. Admítelo. Yo no tengo que admitir nada. Y cuando mis abogados terminen contigo, todo el país sabrá quién eres realmente. Una madre resentida, mentalmente inestable, dispuesta a destruir a sus propios hijos por celos de su éxito. Carolina intervino. Rafael, para. Esto no está ayudando. Tú cállate. Esto es culpa tuya. Tú fuiste quien insistió en acusarla en Navidad. Yo quería manejarlo discretamente. Discretamente. Carolina se volvió hacia él. Como cuando querías falsificar más documentos para transferir el apartamento completamente a tu nombre. O como cuando sugeriste inventar que Rosaura tiene Alzheimer para declararla incompetente. El silencio cayó como una bomba. Rafael palideció. Carolina, cierra la boca. Pero Carolina había cruzado un punto sin retorno. No, Rafael. Se terminó. Ella tiene razón. Usamos a tu madre como peón. Y cuando nos descubrieron, tu primera reacción fue hundir el barco más profundo en lugar de admitir el error. Porque admitir el error significa perder todo. La empresa, la casa, nuestra reputación, todo. Ya lo perdimos, dijo Carolina con voz quebrada. Lo perdimos el momento en que decidimos mentir. El momento en que decidimos que tu madre era Sacre Faucebel. Rafael me miró con ojos llenos de rabia y algo más. Algo que podría haber sido vergüenza si todavía fuera capaz de sentirla. ¿Qué quieres, mamá? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Verme arruinado? Quiero la verdad, respondí simplemente. Quiero que admitas públicamente lo que hiciste. Quiero que mis nietos sepan que su abuela no es una ladrona. Quiero recuperar mi nombre, mi dignidad. Y quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones como el hombre que creí que eras. Nunca admitiré nada. Pelearé esto hasta el final. Entonces irás a prisión por mucho tiempo. Porque tengo evidencia sólida. Tengo testigos. Tengo tus propias palabras grabadas. No puedes ganar esto, Rafael. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara. Por primera vez en años, lo vi llorar. No lágrimas de cocodrilo. Lágrimas reales de un hombre enfrentando su destrucción. No puedo ir a prisión, susurró. No sobreviviría ahí. No soy fuerte como tú, mamá. Esas palabras me golpearon inesperadamente. No soy fuerte como tú. Toda mi vida me había sentido débil, insignificante, invisible. Pero para mi hijo, yo era la fuerte. Me senté junto a él, manteniendo distancia pero lo suficientemente cerca para hablar suavemente. Rafael, tienes una opción.
Carolina está dispuesta a asumir la responsabilidad principal. Tú puedes cooperar con la fiscalía, admitir tu participación, mostrar remordimiento genuino. No evitarás consecuencias, pero podrían ser más leves. Libertad condicional en lugar de prisión. Servicio comunitario. Restitución económica. ¿Y mi empresa? Tu empresa probablemente quebrará. Los escándalos de fraude tienden a ahuyentar clientes e inversores. Perderás esta casa. Perderás tu estatus. Pero no perderás a tus hijos. Y si trabajas en enmendarte, tal vez algún día tampoco me pierdas completamente a mí. Levantó la mirada, sorprendido. Después de todo esto, ¿todavía considerarías perdonarme? El perdón no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero significa que no dejaré que tu traición me consuma. Que no convertiré mi vida en una búsqueda de venganza. Tú tomaste tus decisiones. Ahora enfrentarás las consecuencias. Y yo seguiré adelante, con o sin ti. Carolina se acercó, poniéndose de rodillas frente a ambos. Rosaura, si aceptas nuestro acuerdo, si hablas con la fiscal sobre clemencia para Rafael a cambio de nuestra cooperación completa, yo entregaré todo. Cada documento, cada registro bancario, cada correo electrónico. Haré que Rafael firme el apartamento de vuelta a tu nombre sin deudas. Usaremos nuestros ahorros para pagar lo que podamos de la hipoteca. ¿Cuánto tienen en ahorros? Rafael respondió con voz ronca. Aproximadamente $200,000 en varias cuentas. Podemos liquidar inversiones por otros 300,000. No es suficiente para cubrir la deuda completa, pero es un comienzo. Pensé en José y Manuel esperando afuera. Pensé en la fiscal Amanda preparando cargos criminales. Pensé en mis nietos, inocentes en todo esto. Hablaré con la fiscal, dije finalmente. No prometo nada, pero presentaré tu oferta. Si ella acepta un acuerdo, ustedes cooperarán completamente. Carolina asumirá la responsabilidad principal. Rafael admitirá su participación y aceptará las consecuencias que la corte determine. Y ambos firmarán documentos legales transfiriéndome el apartamento libre de gravámenes. Sí, dijeron ambos al unísono. Y una cosa más. Quiero que Rafael me mire a los ojos y me diga la verdad. Sin abogados, sin estrategias. Solo la verdad. Rafael respiró temblorosamente. ¿Qué verdad? ¿Alguna vez te importé realmente? ¿O siempre fui solo un medio para un fin? Rafael me miró a los ojos por primera vez en lo que parecieron años. Vi al niño que había sido, al hombre en que se había convertido, y a la persona rota que estaba ahora. Sí te importaste, dijo con voz temblorosa. Pero en algún momento del camino, dejé de mostrarlo. Cuando comencé a ganar dinero, cuando me volví exitoso, empecé a medir todo en términos de números y ganancias. Y te vi como alguien que había cumplido su función. Me criaste, me hiciste fuerte, y luego te guardé en un rincón de mi vida como algo que ya no necesitaba mejorar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Cuando Carolina sugirió usar tu nombre, yo sabía que estaba mal. Pero me convencí de que te estaba ayudando también. Que eventualmente compartirías mi éxito. Que cuando la empresa creciera, te llevaría a vivir aquí, te daría una vida mejor. Pero eso era mentira. Era solo una forma de justificar usarte. Se levantó, caminando hacia la ventana que daba al jardín perfecto. Y cuando todo empezó a colapsar, cuando el pánico me consumió, tuve que elegir. Entre protegerte o protegerme. Y te sacrifiqué sin pensarlo 2 veces. Porque en mi mente, tú eras prescindible y mi imperio no. Carolina sollozaba en silencio en el sofá. Yo permanecí inmóvil, dejando que sus palabras me atravesaran. Esa es la verdad más honesta que puedo darte, mamá. Te amé, pero dejé que la ambición matara ese amor. Y ahora he perdido todo de todas formas. La empresa se hundirá. Esta casa desaparecerá. Y lo peor es que perdí algo que nunca podré recuperar, el respeto de mi madre. Me puse de pie, sintiendo el peso de 62 años en cada hueso. Tienes razón en algo, Rafael. No puedes recuperar mi respeto. Al menos no el que tenía antes. Pero puedes ganarte un tipo diferente de respeto.
El respeto que se gana enfrentando tus errores con dignidad. Siendo un ejemplo para tus hijos de que cuando te equivocas, te levantas y lo corriges, aunque duela. Salí de esa casa sin mirar atrás. José y Manuel me esperaban con expresiones ansiosas. ¿Está bien? ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó Manuel. Pasó que Carolina y Rafael quieren negociar. Tengo una propuesta para la fiscal Torres. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino legal. La fiscal Amanda aceptó el acuerdo con modificaciones. Carolina se declararía culpable de fraude, falsificación de documentos y usurpación de identidad. Enfrentaría 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3. Rafael se declararía culpable de complicidad y fraude. Recibiría libertad condicional de 10 años, 1000 horas de servicio comunitario, y tendría que pagar restitución completa de $850,000 en un plazo de 5 años. Miguel, por haber cooperado tempranamente, recibiría 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Francisco el notario perdería su licencia permanentemente, pero evitaría prisión debido a su cooperación. El apartamento fue transferido legalmente a mi nombre. Rafael y Carolina liquidaron todas sus cuentas e inversiones, pagando $450,000 inmediatamente para cancelar la mayor parte de la hipoteca. El banco, queriendo evitar un largo proceso legal, aceptó condonar el resto a cambio de cerrar el caso. Vendí el apartamento 2 meses después por $920,000. Después de pagar los gastos legales y los honorarios de José, me quedaron $840,000. Era más dinero del que había visto en mi vida. José me ayudó a invertirlo inteligentemente. Compré un departamento pequeño pero cómodo en un vecindario tranquilo. Nada ostentoso, solo un lugar con 2 habitaciones, buena luz natural y sin escaleras para mis rodillas cansadas. Me costó $200,000, dejándome con suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Pero lo más importante que hice fue algo que me tomó por sorpresa incluso a mí misma. Con $300,000 creé una fundación sin fines de lucro llamada Voces Ignoradas. Su misión: ayudar a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. Contraté abogados que trabajaban pro bono, establecí una línea de ayuda gratuita y comencé a dar charlas en centros comunitarios sobre cómo protegerse del fraude. Resultó que mi historia resonó con miles de personas. Ancianos que habían sido despojados por hijos codiciosos, abuelos cuyas pensiones fueron robadas por nietos adictos, madres como yo que habían sido usadas y descartadas. Cada historia me partía el corazón y me daba más determinación. Carolina está cumpliendo su sentencia. Me escribe cartas ocasionalmente. Al principio no las abría. Luego comencé a leerlas. No porque la haya perdonado completamente, sino porque necesitaba entender. Sus cartas revelan a una mujer enfrentando su codicia y orgullo. No sé si es genuina o simplemente bien escrita. El tiempo lo dirá. Rafael viene a verme una vez al mes. Las visitas son tensas, incómodas. Hablamos mayormente de sus hijos, mis nietos, quienes ahora viven con él en un departamento modesto. Perdió su empresa, su mansión, su estatus. Trabaja como gerente en una compañía de importaciones, ganando una fracción de lo que solía ganar. Está pagando la restitución en cuotas mensuales que apenas puede costear. Pero hay algo diferente en él. Una humildad que nunca había visto. Cuando habla de sus hijos, ya no menciona qué escuelas caras asistirán o qué carreras exitosas tendrán. Habla de enseñarles honestidad, de criarlos para que valoren a las personas sobre las posesiones. No sé si lo creeré alguna vez completamente, pero veo el esfuerzo. Miguel se mudó a otra ciudad. Dice que necesitaba alejarse de los recuerdos. Hablamos por teléfono cada 2 semanas. La conversación es superficial pero cordial. Quizás algún día podamos reconstruir algo genuino. O quizás no, y estoy en paz con ambas posibilidades. Mis nietos me visitan cada fin de semana. Les expliqué lo que pasó de una forma que pudieran entender a su edad. Que los adultos a veces cometen errores graves. Que las consecuencias son reales. Que la abuela no es mala por defender la verdad. Al principio estaban confundidos, asustados. Pero con el tiempo, empezaron a hacer preguntas. Buenas preguntas. ¿Por qué papá hizo eso? Mamá es mala. Todavía somos una familia.
Les respondí con honestidad. Que su papá tomó malas decisiones por desesperación. Que su mamá dejó que la ambición nublara su juicio. Que sí, todavía somos una familia, pero una familia imperfecta aprendiendo a sanar. Hace 3 semanas recibí un premio de una organización de derechos de ancianos por mi trabajo con voces ignoradas. El salón estaba lleno de personas que habían sido ayudadas por la fundación. Personas que recuperaron su dignidad, que enfrentaron a sus abusadores, que aprendieron que no estaban solas. Cuando subí al escenario para recibir el reconocimiento, miré al público y vi algo inesperado. Rafael estaba ahí, parado al fondo, aplaudiendo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No de pena por sí mismo, de algo más profundo. Tal vez remordimiento genuino. Tal vez orgullo por lo que su madre había logrado. No le sonreí. Todavía no puedo. Pero asentí levemente. Un reconocimiento. Un pequeño puente sobre un abismo enorme. Esa noche, sola en mi departamento cómodo y pagado, me senté junto a la ventana con una taza de té. Miré las luces de la ciudad y pensé en el camino recorrido. De la humillación de la cena de Navidad a esto. De víctima a sobreviviente a defensora. 62 años me tomó aprender que mi valor no dependía de lo que mis hijos pensaran de mí. Que la dignidad no se regala ni se roba. Se elige. Cada día. En cada decisión. ¿Perdoné a mis hijos? La respuesta no es simple. Dejé ir el odio porque el odio me consumía. Establecí límites porque los límites me protegen. Abrí la puerta a la posibilidad de reconciliación, pero no la forcé. Algunos días son más difíciles que otros. Algunos días veo a familias felices y siento una punzada de dolor por lo que perdí. Pero luego recuerdo lo que gané. Libertad. Propósito. La capacidad de mirarme al espejo y ver a una mujer que se defendió cuando el mundo le dijo que se quedara callada. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es de uno de los beneficiarios de la fundación. Una mujer de 70 años que acabamos de ayudar a recuperar su casa robada por su hijo. El mensaje dice: gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para pelear por uno mismo. Sonrío. No, nunca es demasiado tarde. Y tal vez esa sea la verdadera victoria. No la justicia legal o el dinero recuperado. Sino descubrir, incluso en el capítulo final de la vida, que todavía tienes la fuerza para escribir tu propia historia.